Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver el contenido referente a la teoría general de la prueba. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, quizás uno de los temas más importantes de la teoría general del derecho procesal. Y como siempre hacemos, vamos a empezar dando las acepciones o el concepto de prueba, que es quizás uno de los conceptos que más ha sido definido por la doctrina procesal en sus diferentes aspectos o aristas. Dependiendo del autor que leamos, vamos a ver que la prueba la podemos definir como la acción y el efecto de probar. También la podemos definir como la demostración de la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Si leemos, por ejemplo, a autores como Lino Palacio, el autor les va a decir que el vocablo prueba refiere a la actividad llevada adelante por las partes para lograr la convicción del órgano jurisdiccional respecto de sus pretensiones y defensas, ¿sí? Ya es una cuestión activa por parte de las partes, valga la redundancia. Nos vamos a detener en esta última acepción porque creo que es importante hacer esta distinción porque podemos entender a la prueba como un método de averiguación o como un método de comprobación. Vamos a reservar el concepto de método de averiguación para los procesos penales en los que una de sus finalidades primordiales es la averiguación de la verdad material, ¿sí? A través de una secuencia lógica de actos concatenados y continuos. Y vamos a reservar, ahora sí, el concepto de comprobación para los procesos no penales, ¿sí? ¿Por qué comprobación? O si, por ejemplo, leemos autores como Alvarado Belloso, procesalista rosarino, les va a decir que la prueba es el tercer momento del proceso judicial en el que las partes van a llevar adelante sus medios confirmatorios, tanto sea de la postura afirmatoria como de la postura negatoria, entendidas ambas como pretensión de la parte actora y excepción de la parte demandada. Bien, ¿qué es lo que van a querer comprobar las partes en los procesos no penales? Bueno, a través de los medios que la ley adjetiva les va a proveer, van a intentar lograr esa convicción en el órgano jurisdiccional que es quien va a fallar sobre el conflicto sometido a su decisión. Vamos a tomar las enseñanzas del autor Eduardo Couture, este procesalista uruguayo, quien ha escrito su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, y al estudiar la teoría general de la prueba, se va a hacer 5 preguntas fundamentales, que es la que están observando ahí en ese cuadro, para poder llevar adelante un entendimiento acabado de lo que son los principales institutos de esta teoría general de la cuestión probatoria. La primera pregunta que se hace entonces es, ¿qué es la prueba? ¿Sí? Como habíamos empezado anteriormente, definiendo lo que estábamos explicando, Couture, por supuesto, hace lo mismo. Primero va a recortar el objeto de estudio y va a decir que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Hay otras definiciones, por supuesto, que son las que hemos analizado anteriormente. Todas ellas son válidas, por supuesto, pero apuntan a aristas distintas dentro del fenómeno probatorio. La segunda pregunta que se va a hacer Couture es, bien, ahora que ya definí lo que estoy estudiando, ya sé lo que es la prueba, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que se prueba? ¿Se prueba todo? ¿O hay cosas que están exentas de la prueba? Bueno, ahí vamos a hacer la primera diferenciación en cuanto a el estudio de las probanzas de los hechos y de las probanzas del derecho. Empezando por esta última, vamos a hacer un refresco de un gran principio general de nuestro derecho argentino, que es que el derecho nacional se presume conocido por todos a partir de su publicación en los medios y bajo el procedimiento
constitucional y reglado correspondiente, ¿sí? Es decir, esa publicidad dada a conocer luego de la sanción y promulgación de una norma general y abstracta, hace presumir la existencia del conjunto de habitantes de la nación. Lo que está inmerso en el universo que debe ser probado es el derecho extranjero, pero no todo el derecho extranjero, porque si tuviéramos el caso de un derecho extranjero, entendido, por ejemplo, como una convención internacional llevada a cabo en un país que no sea la República Argentina, pero que la contenga como sus firmantes y esté incorporada al ordenamiento jurídico nacional, ya sea con jerarquía legal o jerarquía constitucional, va a pasar a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. Por ende, se transformará en derecho nacional y no será necesario de ser probado. Pero el derecho extranjero que no ha sido incorporado por algún tratado internacional, con alguna de las jerarquías ya citadas, debe ser probado. Por supuesto, vamos a dar un ejemplo en este caso, podríamos hablar del derecho asiático, del derecho musulmán, del derecho europeo no receptado en ninguna convención internacional. Bueno, muy bien, deberíamos solicitar en primer término la traducción al idioma nacional y en segundo lugar analizar si hay algún tratado o convenio o pacto internacional que permita su apostillado o bien su incorporación a través de los mecanismos diplomáticos correspondientes. Vamos a la prueba de los hechos. Bien, ¿cuál es el principio general de la prueba de los hechos? Que los hechos que deben ser probados son los controvertidos y conducentes. ¿Qué implica la noción de hechos controvertidos y conducentes? Bueno, en primer lugar vamos a aclarar que son dos conceptos distintos. No los utilicen como sinónimos porque no lo son. Lo controvertido de un hecho hace referencia a que ha sido afirmado por una parte y negado por la otra. Lo conducente de un hecho implica que es lo suficientemente relevante para tener que ser probado para así llegar a un resultado tanto sea satisfactorio para una u otra de las partes. Hay hechos que aunque sean nombrados, aunque sean relatados por alguna de las partes, no van a ser conducentes porque no van a tener la trascendencia jurídica o la relevancia jurídica necesaria para la resolución de la litis. Por ende, con esta primera definición o esta explicación de la regla general de qué es lo que se prueba, cuáles son los hechos que se prueban, en primer lugar vamos a decir que los hechos afirmados por una parte y aceptados expresa o tácitamente por la otra están exentos de prueba, ¿sí? Por esto de que no son controvertidos y mucho menos conducentes. Pero tampoco van a ser objeto de prueba los hechos que son presumidos por la ley a través de lo que ya conocemos como las famosas presunciones legales o judiciales, o bien los hechos notorios o evidentes. Acá sí nos vamos a detener nuevamente a explicar la diferencia en qué se entiende por hecho notorio y por hecho evidente. Vamos a definir al hecho notorio como aquel que es conocido por un gran conjunto de personas, un gran colectivo de habitantes de un territorio determinado, por el cual ese conocimiento social y colectivo hace que los encargados de valorar esos hechos ya los conozcan porque forman parte de ese colectivo que los ha conocido. Vamos a un ejemplo para que resulte más sencillo. La inundación del 2 de abril del 2013 en La Plata es un hecho conocido, por supuesto, para todos los habitantes que se encontraban en ese momento en la ciudad de La Plata, pero por la relevancia que ha tenido y la masividad en cuanto al conocimiento del resto del país, es un hecho notorio. Otro ejemplo más cercano, la pandemia por COVID-19 es un hecho notorio porque es un hecho conocido por un gran número de personas y sufrido, por supuesto, ¿sí? Pero el tema es que sea conocido por un gran número de personas. No se exige
una totalidad plena, sino que se exige que sea o haya podido ser conocido por una gran magnitud popular. En cambio, el hecho evidente es aquel que responde a aquellas cuestiones, sobre todo científicas, o más bien fácticas también, que acostumbran a suceder según el normal curso de las cosas. Así entonces, vamos a ejemplificar que, por ejemplo, en la República Argentina, en la época de verano, el sol aparece alrededor de las 6 de la mañana y se esconde alrededor de las 9 de la noche. En cambio, si estamos en una época invernal, el sol saldrá alrededor de las 7, 8 de la mañana y se esconderá mucho más temprano, ¿sí? Esas cuestiones que son científicas, o por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados, o que si llueve en un territorio determinado, es muy probable que las calzadas, los asfaltos, queden mojados por un tiempo determinado, son hechos evidentes, porque no hacen falta que sean probados, porque acostumbran a suceder según el curso natural de las cosas. Ahora vamos a pasar a explicar dentro de esta pregunta de qué es lo que se prueba. Ahora que ya sabemos lo que tenemos que probar y lo que no es necesario que probemos, ¿qué diferencia hay entre pertinencia y admisibilidad de la prueba? Bueno, la admisibilidad de la prueba hace a que el elemento que yo quiero incorporar al proceso esté válidamente incorporado a través de alguno de los medios probatorios que están expresamente regulados por las leyes procesales, ¿sí? Recordemos que toda la materia procesal o derecho adjetivo está regulado por las provincias. Por ende, los medios probatorios van a estar en los códigos de procedimiento. Más allá de que más adelante en este video vamos a hacer alguna explicación de dónde surgen algunas normas probatorias de las leyes sustantivas. Pero lo importante es que entiendan que la admisibilidad hace a la formalidad en la incorporación del elemento probatorio, ¿sí? Yo quiero incorporar un testimonio, lo hago a través del medio probatorio testimonial que ya se encuentra regulado en el Código de Procedimiento de que se trate, ¿sí? Elemento, testimonio, medio, testimonial, fuente, testigo. Tres conceptos muy importantes también en la teoría general de la prueba: elemento, medio y fuente de prueba. Y la pertinencia hace a que el dato, ¿sí?, que yo quiero incorporar a través de ese medio probatorio haya sido incorporado por el medio probatorio correspondiente, ¿sí? Yo no puedo incorporar un dato técnico a través de un testigo que no es científico, artista o técnico en algún arte u oficio. Bien, esta es la diferencia a grandes rasgos entre los conceptos de admisibilidad y pertinencia de la prueba. Ahora vamos a la tercera pregunta. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la prueba, ya sabemos qué es lo que se prueba, ¿sí? Ahora nos tenemos que preguntar, y bueno, ¿y quién tiene que probar? Bueno, acá vamos a extraer otro principio general de la teoría general de la prueba, que es que quien alega debe probar. Este es el principio general, ¿sí?, de los procesos no penales. ¿Por qué? Recordemos que en los procesos penales por delito de acción pública, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Nos estamos centrando en los procesos no penales, ¿sí? La regla entonces es que quien alega un hecho debe probarlo. Ahora bien, existen una doctrina que ha nacido primero, como muchos de los institutos del derecho procesal, ha nacido de manera pretoriana en la jurisprudencia y luego ha sido receptado por los códigos de procedimiento y también por las leyes sustantivas, ¿sí? Esta doctrina de la carga dinámica de la prueba, que se encuentra inserta en dos artículos del Código Civil y Comercial, uno en la parte del derecho de familia y el otro en la parte de responsabilidad civil, nos dice que cuando se den determinados supuestos
el juez puede aplicar una carga dinámica de la prueba y ya no deberá probar quien haya alegado el hecho, sino quien esté en mejores condiciones de probar. Esto debe ser solicitado por una de las partes y el juez lo debe aprobar expresamente, ¿sí? Aplicándolo al caso en concreto. No confundamos la carga dinámica de la prueba con la inversión de la carga de la prueba, que es el lado B del principio general de que quien alega debe probar. Hay casos, ¿sí?, muy específicos en que se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Por ejemplo, en los delitos de enriquecimiento ilícito, hay inversión de la carga de la prueba porque la carga de la prueba va a recaer sobre el imputado en ese caso, ¿sí? Es una excepción a esa regla del proceso penal que habíamos hablado anteriormente. Pero hilando un poco más fino, el autor nos va a decir que si bien existe un principio general, cuando se aleguen hechos constitutivos o convalidativos, esos hechos deben ser probados necesariamente por quien va a ser actor en el proceso. Y cuando se aleguen hechos extintivos e invalidativos, esos hechos van a tener que ser probados necesariamente por el demandado. ¿Pero esto es un capricho del autor? No, por supuesto que no, porque tiene que ver con las posiciones que adoptan cada una de las partes, ¿sí? Por eso existe esta disquisición. Ahora que ya sabemos qué es qué es la prueba, qué es lo que se debe probar, quién debe probar, la cuarta pregunta que se va a hacer el autor es, y bueno, ¿cómo puedo probar? Bien, y acá se nos van a disparar dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas es el procedimiento probatorio, los principios que regulan el procedimiento probatorio, y después, cuáles son los medios a través de los cuales yo puedo incorporar prueba o elementos de prueba. Bien, en primer término, nos va a hablar de que existe un procedimiento probatorio que está encabezado primordialmente por las partes, porque son ellas las que van a ofrecer, diligenciar y producir la prueba en el proceso. Y por último va a estar la valoración, ¿sí?, que va a ser la quinta pregunta que se va a hacer el autor. Entonces vamos a tener un procedimiento probatorio que se va a iniciar con un ofrecimiento que en los procesos penales se da recién en la etapa de juicio, en ese famoso artículo 338, sin perjuicio de que se lleven adelante medidas con naturaleza probatoria, pero que no lo son, sino que son elementos de convicción, durante la investigación penal preparatoria. Ahora bien, en los procesos no penales, sean civiles y comerciales, de familia, laborales, contenciosos administrativos, etc., las partes van a ofrecer sus medios probatorios. En los escritos constitutivos, ¿sí?, que son la demanda, la contestación y la reconvención en su caso, luego se va a desarrollar una audiencia preliminar en donde todos esos medios probatorios ofrecidos por las partes van a ser depurados, ¿sí? Allí el juez va a decidir en base a los conceptos de pertinencia y admisibilidad y no superabundancia, cuáles son los medios de prueba que efectivamente se van a producir en el proceso, sin adelantar una valoración, por supuesto. Y después, por lógicamente, se van a producir esos medios de prueba aceptados en la audiencia preliminar. ¿Cuáles son los principios que rigen el procedimiento probatorio? O mejor dicho, los principios que rigen la prueba en un proceso. Bueno, tenemos el principio de inmediación, tenemos el principio de concentración, tenemos el principio de contradicción y por último el principio de adquisición. Muy sucintamente, la inmediación obliga al órgano jurisdiccional a tomar contacto directo con los medios probatorios. Para poder valorarlos de una manera válida, van a tener que tener un contacto directo, ¿sí? No pueden valorarlos a través de la percepción de terceras personas. La concentración es una derivación lógica de otro gran principio procesal, que es el de economía procesal. Recordemos que la economía procesal se debe estudiar desde dos aspectos o desde dos aristas, la economía de gastos y la economía de tiempos. Bueno, la concentración tiene que ver con la economía de tiempos, que es la posibilidad de llevar adelante la mayor cantidad de actos procesales en el menor tiempo posible, ¿sí?
La contradicción es una consecuencia lógica de la garantía constitucional de la defensa en juicio. ¿Qué quiere decir? Que la contraparte debe tener la posibilidad cierta de poder controlar y contradecir cada uno de los medios probatorios aportados por la otra parte. Y por último, el principio de adquisición o de comunidad de la prueba nos dice que una vez que un medio, o mejor dicho, que un elemento probatorio ha ingresado a un proceso judicial, puede o no beneficiar a la parte que lo propuso, porque ya pasa a formar parte del proceso en sí y no de la parte, porque puede beneficiarlo o no, y puede ser aprovechado incluso por la otra parte. Eso implica la adquisición o comunidad de la prueba. Antes de pasar a los medios probatorios, vamos a ver o empezar a ver esta quinta pregunta. ¿Sí? ¿Ante quién se prueba y qué valor tiene la prueba producida? Ahora sí nos vamos a centrar, vamos a dejar el protagonismo de las partes y vamos a centrarnos en el protagonismo del juez, que ha sido un receptor de información durante todo el proceso y ahora le toca valorar la prueba para poder llegar a esa sentencia definitiva. ¿Cuál es la esencia jurídica de las normas que regulan la prueba entonces? Bueno, la doctrina ha entendido que las reglas que gobiernan la prueba son de derecho sustantivo. Y esto nos remite a la primera parte de este video, donde yo les había dicho que los medios probatorios están legislados en los códigos de procedimiento, pero hay muchas cuestiones de la teoría general de la prueba que están en las leyes sustantivas. Esto está discutido, por supuesto. La Corte ya ha dicho que existan ciertas normas de naturaleza procedimental en las leyes sustantivas, llámese Código Civil y Comercial, Código Penal, no es inconstitucional y no va contra las facultades o los derechos delegados, sino que son a los efectos de dar un orden y una unicidad federal. Pero cierto es que podemos encontrar muchas cuestiones relacionadas a la prueba. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, la cuestión de la existencia de los documentos, ya sea en su faz de instrumento público, privado, particular. Eso no lo encontramos en un código de procedimiento, sino que lo encontramos en el Código Civil y Comercial. Y en tanto la posibilidad que deben tener las partes de tener la disponibilidad plena de los medios de prueba, ¿sí? Porque no todos los medios quizás están incluidos en las leyes procesales, sino que otros van surgiendo por el devenir de los tiempos, ¿sí? Pensemos que hace 20 o 30 años atrás, hablar de la incorporación de un mensaje de WhatsApp era prácticamente imposible, ¿sí? O quizás hasta de un correo electrónico. Bueno, hoy la realidad hace que el proceso deba ayornarse cada vez más rápido. ¿Cuál es la ordenación lógica de los medios de prueba? Bueno, Couture va a hacer una diferenciación entre los medios de prueba primordialmente indirectos, el medio de prueba más directo de todos y los otros medios probatorios que son llevados adelante por las partes o por terceras personas. En primer lugar, el medio de prueba directo por excelencia es la inspección judicial, ¿sí? Esto también es una consecuencia del principio de inmediación y es el único medio que saca al juez o a la jueza de su despacho y lo obliga a trasladarse al lugar que sea, por el conflicto determinado, para poder tomar vista él personalmente y poder sacar sus propias conclusiones más allá de las posiciones de las partes. Después tenemos medios probatorios que son llevados adelante por las propias partes, ¿sí? Que el ejemplo paradigmático es la absolución de posiciones en los procesos no penales. Tenemos medios probatorios llevados adelante por terceras personas. En general podemos encontrar dos medios de prueba estrella, que son la prueba testimonial y la prueba pericial, entendida la prueba testimonial como aquella por la cual una tercera persona, quien ha percibido a través de sus sentidos el hecho, se dirige al proceso con la capacidad correspondiente y hace conocer cuál ha sido su percepción. La prueba pericial ya nos habla de un dictamen técnico, científico o artístico, ¿sí?
con algunos requisitos de validez que nos exigen, por ejemplo, que tenga una explicación sucinta del porqué de la conclusión del profesional y, por supuesto, la importancia que va a tener porque los jueces, en general, no tienen otros conocimientos técnicos que no sean los jurídicos. Por último, el medio probatorio indirecto por excelencia serán los famosos indicios y presunciones de las que ya hablamos también anteriormente, esas judiciales o legales, y los indicios, que son inferencias lógicas que se obtienen a través de la suma de dos o más hechos anteriores. Esto se suele explicar muy simplemente en procesal penal, cuando uno dice que en la escena del crimen, por ejemplo, se ha encontrado una mancha de sangre, un cuchillo ensangrentado. Bueno, esos son indicios de que ha ocurrido un hecho ilícito, ¿sí? En el caso en los procesos no penales, pensemos por ejemplo en un accidente de tránsito, cuando se encuentren marcas de neumáticos en el asfalto, eso hará presumir que ahí hubo una frenada. Bueno, eso será un indicio de que allí ha ocurrido presuntamente un hecho dañoso en un accidente de tránsito, ¿sí? Que generó una demanda de daños y perjuicios. Pero puede ser por otra cosa. Por ello, nunca una sentencia se puede basar en la prueba indirecta exclusivamente. Tiene que ser obligatoriamente acompañada de otros medios probatorios. Por último, vamos a tener cuáles son los sistemas de valoración de la prueba. Sistemas que han surgido históricamente. Por ejemplo, teníamos en el antiguo Código Procesal Penal o Código Joffre de 1915 el sistema de la prueba legal o tasada, ¿sí? También en los viejos, en las leyes de enjuiciamiento civil, no argentina, o en los primeros códigos de procedimiento, teníamos la prueba legal o tasada, o la tarifa legal también se le llamaba, que era la que asignaba previamente un valor a cada medio probatorio, ¿sí? Uno tenía tasado previamente y el juez estaba encorsetado a seguir esas reglas de valoración probatoria sin tener ningún marco de libertad. Esto, por obvias razones, fue dejado de lado porque no se corresponde con un debido proceso legal. Y hoy en día tenemos para el proceso penal el sistema de la libre convicción razonada y para los procesos no penales el sistema de la sana crítica, ambos sistemas que combinan las reglas de la lógica formal con la experiencia personal de los judicantes, con la obligación lógica de fundamentar sus sentencias en derecho. Y por último, el sistema de la íntima convicción, que es el que tienen solamente los jurados populares en los procesos penales criminales, cuando la pena sea mayor a 15 años, para los delitos graves, por supuesto, porque solo deben expedirse sobre la existencia del hecho y la autoría responsable de esa persona y no están obligados a fundamentar en derecho sus resoluciones o fallos, porque obviamente son legos. Muchas gracias, les agradezco muchísimo su tiempo y nos estamos viendo en la próxima clase.